Amables televidentes, en los comentarios del ciclo anterior nos concentramos fundamentalmente en un país, o un gran país, en una gran nación, que es más grande desde el punto de vista de población. Por ejemplo, si usted suma la población de Europa y de los Estados Unidos, es más grande. La economía no, si usted suma la economía de Europa completa, de la Unión Europea y Estados Unidos, su economía no es la más grande. Pero si la pone sola frente al país que tiene la economía más grande hasta ahora, que es los Estados Unidos, China y Estados Unidos compiten ahí. Nos concentramos en China y en los cambios que ha habido en los últimos 50 años. Y hablamos de la pandemia, de la crisis de salud mundial que se dice que comenzó en China. Veamos ahora el caso de nuestro país pequeño, la República Dominicana, situado en una región del mundo que se llama el Caribe, al norte los Estados Unidos, Centroamérica de un lado y abajo los países de América del Sur. Hace 50 años, por ejemplo, hablando de economía, según una estadística y un gráfico publicado por el Banco Central de la República Dominicana, como podemos ver en este gráfico publicado recientemente, nuestro país en el año 1970, por ejemplo, ahí lo que se muestra es el porcentaje, la relación de la deuda pública del país era de un 20% con relación a lo que se llama el producto, ¿verdad? Esa deuda con los años fue creciendo y tuvimos una crisis a final de los años 70, principios de los 80, como se ve en el gráfico. Después bajó y ahora, a consecuencia de esta crisis sanitaria, del coronavirus, de la pandemia, ha aumentado de nuevo. Pero la verdad es que en los últimos 50 años, la capacidad productiva de la República Dominicana, de la sociedad dominicana, de sus trabajadores, su sector público, empresarios, etcétera, que juegan un papel también los empresarios. Aunque debo decir, hacer un paréntesis aquí, como decía siempre Juan Bosch, que el principal producto de exportación de la República Dominicana es su gente, las personas, los seres humanos, mujeres y hombres que han tenido que dejar el territorio dominicano y lo han demostrado en esta crisis económica desatada por la crisis sanitaria del coronavirus. Las remesas, es decir, el dinero que envían las dominicanas y los dominicanos que residen en el exterior, son las que han mantenido viva la fuente financiera de divisas, de dólares, de euros y de otras monedas, la economía dominicana. Ahí están las estadísticas del Banco Central. Y ese es uno de los grandes cambios también de la economía dominicana de los últimos 50 años, porque en el año 1970 las remesas eran pocas todavía. Después aparecieron las zonas francas que se desarrollaron, el turismo, exportaciones agropecuarias, la minería, oro, ferroníquel, etcétera. Pero la fuente principal de sostenimiento financiero en divisas de la economía dominicana son esas personas que viven fuera. Y el servicio exterior dominicano, me refiero a los cónsules, a los embajadores y todos los funcionarios subalternos del gobierno, juegan un papel muy importante que se menosprecia a veces en el mantenimiento de un esquema al que todos contribuimos. Sin el servicio exterior, sin los diplomáticos,
sin las embajadas y los cónsules. El país no tendría ninguna legitimidad fuera, porque lo que le da el reconocimiento a un país, a un Estado, a un gobierno, es su relación con otros gobiernos, con otros estados, y esa relación solamente se establece a través del servicio diplomático y consular. 300, 200, 100, 50, no sabemos cuánto ahora exactamente, pero lo que se gasta en el servicio exterior es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y lo financian en definitiva esos dominicanos que viven fuera. No son los que vivimos bien, entre comillas, o la minoría que vive bien en la República Dominicana, que muchas veces se jacta de que con sus impuestos paga eso. No, lo pagan esos dominicanos que se sacrifican, que viven fuera de la República Dominicana. Pues este es uno de los grandes cambios de los últimos 50 años que se han producido en la economía dominicana, ese aporte de las remesas. Tenemos esta situación difícil, el gobierno está tratando de mantener a flote funcionando el país. Hay que apoyar todo esfuerzo correcto, positivo del gobierno que preside el presidente Luis Abinader, porque el país se mantenga, pero también los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a estar vigilantes para hacer señalamientos sobre cualquier falla de las autoridades. Un legítimo derecho que el pueblo dominicano se ganó con sus luchas, con sus sacrificios. Por eso se produjo la revolución de abril de 1965. Vino una intervención militar extranjera, que superó esa etapa, y con el tiempo desarrollamos un sistema democrático vigente, que en los últimos 30 años se consolidó con los diferentes gobiernos. El gobierno del presidente Balaguer en su última etapa, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno del presidente Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano, hoy pertenece al PRM. También fue un gobierno democrático y respetuoso que tuvo escollos que enfrentar, se presentaron problemas económicos, pero en definitiva, aquí todavía no se ha valorado de una manera objetiva el aporte que hizo ese gobierno de Hipólito Mejía. Ahora está en el poder un partido creado por el propio Hipólito Mejía y tendrá la oportunidad de gestionar la cosa pública. Vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos en este mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021. Lo importante es que el pueblo dominicano se mantenga unido y consciente de sus responsabilidades, de sus deberes, para que pueda, cumpliendo con sus deberes y sus responsabilidades, reclamar sus derechos ciudadanos. Gracias.